Los gruñidos provenían de todas partes y de ninguna parte. Las botas Hermes de Margaret Wellington se hundían en la nieve manchada de sangre mientras unos ojos ámbar se materializaban en la niebla helada. Docenas, luego cientos, formando un círculo ineludible. Sus cazadores contratados, Grant y Shane, permanecían paralizados, con los rifles temblando en sus manos. Señora Wellington, la voz de Grant se quebró. Estos no son lobos normales. Del vacío blanco emergió una figura descalza, envuelta en pieles andrajosas, que se movía con una gracia inhumana entre los depredadores. Los brazos llenos de cicatrices de la joven tenían marcas extrañas, y su cabello salvaje enmarcaba un rostro a la vez feroz e inquietantemente familiar. Tocó al enorme lobo alfa que tenía a su lado, y el gruñido de la bestia se suavizó hasta convertirse en un rugido. Margaret se llevó los guantes de diseño a la boca. Esos ojos verdes. Ella conocía esos ojos. Lena. La palabra se le escapó en un susurro. Pero tú estás muerta. Me aseguré de que la mano de la joven se levantara, revelando algo que heló la sangre de Margaret. El anillo de boda de su difunto marido David, cubierto de suciedad de 15 años, colgaba de un cordón de cuero alrededor del cuello de la chica. Antes de continuar, por favor, deja un me gusta y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, volvamos a la historia. El anillo de boda se balanceaba como un péndulo de juicio. Imposible. Margaret trastabilló hacia atrás, su aliento formando nubes desesperadas en el aire a 20 grados bajo cero. Los equipos de búsqueda no encontraron nada. La policía te declaró muerta. La mujer salvaje ladeó la cabeza estudiando a Margaret con la paciente concentración de un depredador que evalúa a su presa. Ni una sola palabra escapó de sus labios, pero sus ojos verdes ardían con 15 años de recuerdos acumulados. Cada cicatriz de sus brazos desnudos contaba una historia. Marcas curvas que debían de ser heridas de ataques, pero que parecían casi protectoras, ceremoniales. El lobo alfa a su lado era magnífico y aterrador, 3 veces más grande que cualquier lobo normal. Su pelaje gris oscuro estaba cubierto de cicatrices de batalla. Su ojo izquierdo perdido se había curado formando una masa de tejido retorcido, pero su ojo restante poseía una inteligencia que trascendía el instinto animal. Cuando los dedos de la chica rozaron su enorme cabeza, él se inclinó hacia su caricia con una dulzura devastadora. ¡Disparadle!, gritó Margaret a sus cazadores. Es una salvaje rabiosa. Nos matará a todos. Grant levantó su rifle, apuntando con la mira al pecho de la chica. Su dedo tocó el gatillo. La niña no se inmutó. En cambio, sus manos comenzaron a moverse con patrones fluidos, lenguaje de signos, pero corrompido de alguna manera, evolucionado en algo entre la comunicación humana y el lenguaje corporal animal. Los lobos respondieron al instante, su formación cambiando como una unidad militar recibiendo órdenes. Shane bajó su arma, con el rostro pálido. Señora Wellington, ¿qué le ha hecho a esta niña? Esa cosa ya no es humana. Margaret alcanzó el arma de Grant. Hay que matarla. La garganta llena de cicatrices de la niña se convulsionó como si luchara por recordar cómo hablar. Abrió la boca y formó palabras que no produjeron ningún sonido, pero que todos los lobos entendieron. La manada comenzó a acercarse, cerrando el círculo con precisión sincronizada. La voz de Tucker crepitó en la radio de Margaret, el controlador de vida silvestre del gobierno al que ella había llamado para pedir refuerzos. Wellington, estoy a 5 minutos con los tranquilizantes. Hagas lo que hagas, no la provoques. De repente, la niña se movió a una velocidad superior a la humana. Arrebató la radio del cinturón de Margaret, la estudió con intensa curiosidad y luego pulsó el botón de hablar. Lo que salió por el altavoz no fueron palabras, sino un sonido que hizo que todos los humanos presentes retrocedieran instintivamente. Un aullido de lobo perfecto, de alguna manera producido por cuerdas vocales humanas. Los aullidos de respuesta estallaron desde el bosque. No eran docenas, sino cientos. El abrigo de diseño de Margaret no podía detener sus violentos temblores. ¿En qué te has convertido?
La chica dejó caer la radio en la nieve y finalmente apuntó no a Margaret, sino a algo detrás de ella. Margaret se dio la vuelta. Una pared de lobos se alzaba detrás de ella, su aliento formando una cortina de niebla en el aire helado. Estos no formaban parte del círculo original. Habían llegado en silencio, cortando todas las vías de escape. Grant y Shane se apretujaron espalda, con los rifles oscilando salvajemente entre los objetivos. ¿Cuántos? La voz de Shane se quebró como la de un adolescente. 200, tal vez más. El entrenamiento militar de Grant mantuvo su voz firme, pero el sudor le golpeaba la frente a pesar del frío ártico. Señora Wellington, ¿en qué demonios nos ha metido? La chica Lena se movía entre la manada como el agua entre las rocas. Cada lobo por el que pasaba bajaba la cabeza en señal de deferencia, no de sumisión, sino de respeto. Se detuvo ante una loba llena de cicatrices que amamantaba a 3 cachorros a pesar del peligro. Luna, aunque Margaret no podía saber ese nombre, la loba madre gimió algo que sonaba casi como un lenguaje, y las manos de Lena respondieron con su extraña lengua de signos híbrida. El reloj Cartier de Margaret pitó las 4:29 p.m. El atardecer en estas montañas de Montana llegaba temprano en diciembre. En 30 minutos, estarían en completa oscuridad con cientos de lobos. El tesoro, dijo Margaret en voz alta, desesperadamente. La mina de oro de tu padre. Sé dónde está. Puedo hacerte rico. Lena giró la cabeza hacia ella y por primera vez la emoción se reflejó en sus rasgos salvajes. Pero no era codicia ni interés. Era repugnancia. Hizo un gesto brusco y agresivo. El lobo alfa a su lado mostró los dientes como dagas blancas. La radio crepitó. Wellington, aquí Tucker. Estoy en tus coordenadas GPS, pero, por Dios, ¿son todos lobos? Pido refuerzos. No. Margaret se abalanzó sobre la radio que Lena había dejado caer. Ven aquí con los tranquilizantes. Pero cuando sus dedos cuidados tocaron el dispositivo, un lobo joven, poco más que un cachorro, se abalanzó y lo agarró con las fauces. Se lo llevó a Lena como un perro que juega a traer la pelota. Ella examinó el rostro del lobo con preocupación maternal, tocando una herida reciente en su hocico. Sus ojos se posaron en el rifle de Shane, fijándose en la sangre que había en el borde del cañón. La temperatura de su mirada descendió por debajo del invierno de Montana. Mira, Grant intentó ser diplomático. Nadie más tiene por qué salir herido. Nos iremos ahora mismo. No diré ni una palabra sobre... Las manos de Lena cortaron el aire. El silencio fue tan absoluto que podían oír caer los copos de nieve. Se acercó lentamente a Margaret, con pasos deliberados a pesar del suelo helado, que debía de ser una tortura para los pies descalzos. Cuando se detuvo a pocos centímetros de ella, Margaret pudo ver todo lo que habían provocado 15 años en la naturaleza salvaje. Esta no era la niña muda de 6 años que había abandonado. Era algo evolucionado, algo que había aprendido a sobrevivir de formas que violaban la frontera entre lo humano y lo animal. Las cicatrices no eran aleatorias. Formaban patrones casi como una historia escrita en la carne. Y sus ojos, Dios, esos ojos guardaban recuerdos que ningún ser humano debería llevar consigo. Lena metió la mano entre las pieles que la envolvían y sacó algo que hizo que a Margaret se le doblaran las rodillas. Una fotografía Polaroid, desgastada y descolorida, pero aún reconocible. David Wellington sosteniendo a la pequeña Lena en el hospital, su rostro resplandeciente con la alegría de ser padre primerizo. La misma foto que Margaret le había arrancado a Lena de las manos antes de llevarla al desierto para que muriera. Pero esta copia era diferente, cubierta de manchas marrones que parecían sospechosamente sangre seca. Y en la esquina, apenas visible, alguien había escrito con letra infantil: Papá dijo, los lobos protegen a la familia. El sonido de helicópteros acercándose retumbó en el valle. Tucker y su equipo venían a salvarlos de la manada rabiosa. La garganta llena de cicatrices de Lena volvió a funcionar y, esta vez, escapó una sola palabra. Cruda, quebrada, pero inconfundiblemente humana. Elige. 15 años antes, el 19 de diciembre de 2009, Lena Wellington, de 6 años, apretó su pequeño rostro contra la ventana escarchada del Mercedes negro de Margaret.
observando cómo el paisaje salvaje de Montana se difuminaba en tonos blancos y grises. Sus manos permanecieron cruzadas en su regazo. Había aprendido a no tocar nada en el coche de Margaret. El asiento de cuero aún olía al accidente que mató a papá 6 meses atrás. Margaret miró por el espejo retrovisor, comprobando su pintalabios en lugar de a su hijastra. Deja de respirar sobre el cristal, cariño. Deja marcas. Lena se apartó, haciendo el gesto de lo siento en el aire, un reflejo de cuando su padre aún vivía. Él le había enseñado el lenguaje de signos cuando el terapeuta le dijo que quizá nunca recuperaría la voz tras presenciar el accidente. Margaret nunca se molestó en aprender lo que significaban los movimientos de las manos. «Vamos a la cabaña especial de papá», anunció Margaret con una alegría fingida que no llegaba a sus ojos calculadores. «Para Navidad. ¿No será divertido?» La niña asintió, aunque algo no le cuadraba. Margaret había vendido la cabaña de papá hacía 3 meses. Lena había visto a unos hombres llevarse sus muebles, incluida la mecedora en la que él le leía cuentos, pero señalar los errores de los adultos solo le acarreaba castigos. El Mercedes subió más alto por las montañas, lejos de cualquier cabaña que Lena recordara. La nieve comenzó a caer con más fuerza, transformándose de bonitos copos en una pared blanca que lo consumía todo. La calefacción del coche zumbaba, pero el frío parecía filtrarse a través de las ventanas de todos modos. «Bebe tu chocolate», ordenó Margaret, indicando el termo que había preparado. «Te mantendrá caliente». Lena obedeció y bebió un sorbo del dulce chocolate. Tenía un sabor metálico desagradable, como la medicina que le daba el Dr. Harrison para dormir. Sus párpados se volvieron pesados de inmediato, pero luchó por mantenerse despierta. Papá siempre decía que había que estar alerta en las montañas. Margaret la observaba por el espejo, contando en voz baja. 30, 29, 28. El termo vacío se deslizó de los dedos de Lena. Sus ojos verdes, los ojos de David, se cerraron mientras su pequeño cuerpo se relajaba contra el cinturón de seguridad. Los labios pintados de Margaret se curvaron en algo que no se podía llamar precisamente una sonrisa. Finalmente, el Mercedes se detuvo en el kilómetro 47, tal y como estaba previsto. No había cámaras en un lugar tan remoto, ni testigos. La casa más cercana estaba a 29 kilómetros. Margaret había explorado este lugar 3 veces, asegurándose de que cumplía sus requisitos, lo suficientemente remoto como para que el cuerpo nunca fuera encontrado, lo suficientemente inhóspito como para que la muerte llegara rápidamente. No era un monstruo total. No quería que la niña sufriera durante mucho tiempo. Arrastró el cuerpo inconsciente de Lena desde el asiento trasero, luchando con el peso muerto. Los guantes de diseño que llevaba no dejarían huellas dactilares y los quemaría más tarde. De todos modos, el banco de nieve junto al camino forestal abandonado era perfecto, lo suficientemente profundo como para ocultar un cuerpo pequeño, lo suficientemente expuesto como para que la hipotermia se la llevara en cuestión de horas. «El testamento de tu padre era muy específico», le explicó Margaret a la niña inconsciente, como si se justificara ante el universo. «Heredarás todo a los 18 años, o pasará a tu tutor si mueres después de los 7. Es una pena que te hayas perdido solo 2 semanas antes de cumplir 7 años». Colocó a Lena con cuidado en la nieve, dispuesta de manera que pareciera que simplemente se había acostado a descansar. El cabello negro azabache de la niña se extendía sobre la blancura como tinta derramada. Sus pequeñas manos, que aún conservaban las marcas adhesivas de los monitores del hospital tras el accidente de coche, se curvaban instintivamente hacia su pecho. Margaret se quedó de pie, sacudiéndose la nieve del abrigo. Un movimiento entre los árboles le llamó la atención. Un par de luces ámbar observaban a través de la ventisca. Probablemente solo fuera un ciervo o un gato montés. En cualquier caso, la naturaleza se encargaría de las pruebas. Regresó al Mercedes y subió la calefacción al máximo. En 12 horas, denunciaría la desaparición de Lena desde la cabaña familiar. En 48 horas, los equipos de búsqueda peinarían las secciones equivocadas del bosque. En 2 semanas, un juez declararía a Lena legalmente muerta. La fortuna de Wellington,
17 millones en activos y 3.000 acres de tierra rica en minerales, pasaría íntegramente a manos de la afligida madrastra. Margaret realizó un cuidadoso giro de 3 puntos en la estrecha carretera. Cuando las luces traseras del Mercedes desaparecieron en la ventisca, aquellas luces ámbar se acercaron a la pequeña silueta en la nieve. No eran los ojos de un ciervo. Los ojos ámbar pertenecían a un lobo más grande que cualquiera registrado en el registro de fauna silvestre de Montana. Su pelaje gris oscuro llevaba las cicatrices de cientos de batallas. Su ojo izquierdo era una cuenca destrozada por la garra de un oso pardo. Se acercó a la pequeña figura en la nieve con pasos cautelosos, cada huella más grande que la cabeza de la niña. Frost, aunque aún no tenía nombre, había observado el Mercedes desde la cresta. 20 inviernos le habían enseñado a reconocer la crueldad humana. La hembra había sacado a la cría de la guarida metálica y la había dejado allí para que se congelara. No por comida, ni por territorio, solo por abandono. La respiración de la niña era superficial, cristalizándose en pequeñas bocanadas que se debilitaban con cada exhalación. Sus labios se habían vuelto azules y sus dedos ya mostraban el color púrpura oscuro del primer beso de Frostbite. La muerte la reclamaría en menos de una hora. Frost dio 2 vueltas. Sus instintos le alertaban. Los humanos eran peligrosos. Sus palos de trueno habían matado a su compañera 3 temporadas atrás. Sus trampas de alambre habían acabado con 2 de sus hijos. Pero esta cría era diferente. Rota como él, abandonada como los cachorros de lobo que los humanos a veces dejaban atrás tras matar a sus madres por sus pieles. Bajó su enorme cabeza, con las fosas nasales dilatadas. Bajo el olor químico de la bebida, bajo el miedo, el sudor y la enfermedad, detectó algo más: inocencia. Un dolor que coincidía con el suyo. El olor de una criatura que nunca había hecho daño a nadie. Un suave gemido escapó de su garganta, llena de cicatrices. La tormenta empeoraba. Si la dejaba allí, se uniría a los muertos congelados que la primavera revelaría. Si la ayudaba. Frost nunca había visto a una manada de lobos adoptar a una cría humana, pero tampoco había visto nunca a un cachorro humano abandonado en invierno. El orden natural ya había sido violado. Quizás era hora de que la naturaleza respondiera de la misma manera. Apretó su cuerpo contra el de ella, compartiendo el calor que le quedaba en su grueso pelaje. La niña se movió ligeramente, sus dedos inconscientes enredándose en su pelaje. Su temperatura corporal estaba bajando peligrosamente, pero aún vivía a duras penas. 3 aullidos cortos, largos y cortos convocaron a su manada. Luna llegó la primera, embarazada de su tercera camada. Evaluó la situación con sus inteligentes ojos amarillos y luego comenzó a lamer el rostro congelado de la niña, restaurando la circulación con su áspera lengua. Los lobos más jóvenes formaron un círculo protector, creando con sus cuerpos un horno viviente contra el frío mortal. Echo, de apenas 1 año, arrastró una piel de ciervo de su última presa, y Frost la envolvió alrededor de la niña con sus dientes. No podían alejarla mucho. Su cuerpo era demasiado frágil, pero la cueva abandonada de un oso a 50 metros en el bosque los protegería de lo peor de la tormenta. Juntos, con infinito cuidado, la manada llevó a Lena a un lugar seguro. 20 de diciembre de 2009, Finca Wellington. Margaret se paró frente al espejo de su baño practicando la devastación. Estaba justo allí. Lloró experimentalmente, viendo cómo las lágrimas corrían por su rímel cuidadosamente aplicado. Solo aparté la mirada por un momento. Perfecto. La actuación convencería a cualquiera. Había esperado exactamente 14 horas, lo suficiente para que la hipotermia garantizara la muerte. Lo suficientemente poco como para parecer una madre aterrada que había buscado sola antes de pedir ayuda. La llamada al 911 tenía que sonar desesperada, pero no ensayada. Servicios de emergencia. ¿Qué le pasa a mi hija? La voz de Margaret se quebró con maestría. Se ha perdido en nuestra cabaña. No la encuentro por ninguna parte. Por favor, solo tiene 6 años y no puede hablar. Es muda. El tono del operador cambió a una preocupación urgente. Señora, ¿cuál es su ubicación?
Margaret dio la dirección de la antigua cabaña de David, a 12 millas de donde realmente había dejado a Lena. La búsqueda la llevaría a una zona completamente equivocada. En cuestión de horas, la montaña se llenó de equipos de rescate. El sheriff Coleman dirigió personalmente la búsqueda, consciente de la influencia de la familia Wellington en el estado. Los helicópteros sobrevolaban la zona mientras los perros rastreadores olfateaban rastros que no existían. Llevaba un abrigo rosa, le dijo Margaret al coordinador de la búsqueda, aunque Lena vestía de azul. Le encanta seguir a los conejos. Quizás vio uno y se dejó llevar por la emoción, aceptando el consuelo de extraños que nunca sospecharían que una madre pudiera asesinar a su propia hija. Pasaron 3 días. La búsqueda se amplió, pero en la dirección equivocada, alejándose de la ubicación real de Lena. Margaret desempeñó su papel a la perfección. La madre desesperada, la viuda afligida, ahora enfrentándose a otra pérdida. Las noticias locales se hicieron eco de la historia. Niña muda desaparecida en las montañas de Montana. El doctor Carter, el antiguo abogado de David, llegó al cuarto día. Margaret, lo siento mucho. ¿Hay algo que pueda hacer? Solo reza para que la encuentren, susurró Margaret, sabiendo que nunca lo harían. Al séptimo día, el sheriff Coleman dio la noticia esperada. Sra. Wellington, la tormenta de esa noche hizo que la temperatura bajara a 30 grados bajo cero. Ningún niño podría sobrevivir tanto tiempo. Vamos a pasar del rescate a la recuperación. Se está rindiendo. La indignación de Margaret era digna de un Oscar. Seguiremos buscando, pero tiene que prepararse. Después de una semana en esas condiciones, Margaret se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro con los dedos. Observó al doctor Carter tomar notas. Los trámites legales comenzarían pronto. Para Nochevieja, sería 17 millones de dólares más rica. 26 de diciembre de 2009. La Cueva del Lobo. Lena abrió los ojos ante un calor imposible y el sonido de una respiración que no era la suya. Enormes formas la rodeaban, con su pelaje presionando su cuerpo por todos lados. Unos ojos amarillos la observaban despertarse, curiosos, pero sin amenazarla. Debería haber gritado. Cualquier niño lo habría hecho. Pero Lena había perdido la voz la noche en que murió su padre, y estas criaturas le habían dado algo que ningún humano le había dado desde entonces: seguridad. Sus dedos, milagrosamente intactos a pesar del intento de congelación, tocaron el hocico del lobo más cercano. Luna no se apartó. En cambio, emitió un suave gruñido y trajo algo entre sus fauces, un conejo recién cazado, con el cuerpo aún caliente. ¿Por qué? La niña, que había comido en platos de cristal en la mansión Wellington, comprendió instintivamente lo que le ofrecían. No solo comida, sino aceptación, familia. Un contrato escrito con sangre y supervivencia, en lugar de palabras. Lena mordió la carne cruda, con el cuerpo desesperado por obtener calorías para combatir el frío, que aún intentaba reclamarla. La manada observaba con aprobación. Estaba aprendiendo la primera ley de la naturaleza. Primero sobrevivir. Preguntar después. Frost entró en la cueva arrastrando algo que hizo que el corazón de Lena se acelerara. Su mochila rosa, recuperada de alguna manera del coche de Margaret. Dentro había una Polaroid de ella y papá, la medicación para las convulsiones que necesitaría para sobrevivir y, lo más importante, un trozo de papel que aún no podía leer, pero que atesoraría para siempre. Era el testamento manuscrito de papá, el verdadero, escondido en el forro de la mochila por si me pasaba algo. Y luego a Lena antes de que cumpla 18 años. Quiero que las autoridades sepan que Margaret debe ser investigada. He escondido cámaras en la casa. Revísalas. Protege a mi hija. Pero Lena, de 7 años, no podía leer esas palabras. Solo sabía que los lobos le habían dado un regalo. Apretó el papel contra su pecho y emitió un sonido que no había hecho desde el accidente. No era del todo humano, ni del todo de lobo, sino algo intermedio. Un aullido de gratitud que resonó en la cueva y se extendió en la noche, llegando a los oídos de alguien inesperado. El doctor Carter, que buscaba en la zona equivocada a 12 millas de distancia, oyó ese sonido y se detuvo en seco.
Había participado en suficientes rescates en la naturaleza como para saber que no era ningún lobo que hubiera oído antes. 27 de diciembre de 2009. Cuartel General de la Búsqueda. El doctor Carter no podía quitarse ese sonido de la cabeza. Llevaba 30 años ejerciendo la abogacía en Montana. Había llevado docenas de casos en zonas salvajes. Los lobos no sonaban así. Tampoco los humanos. Sheriff Coleman apartó al agotado agente de la ley. Necesito ampliar el área de búsqueda. Doctor, hemos cubierto todo en un radio de 24 kilómetros alrededor de la cabaña. La niña no pudo haber caminado más de... ¿Y si no caminó? ¿Y si Margaret la llevó a otro lugar? El rostro curtido de Coleman se ensombreció. Esa es una acusación grave. David Wellington era mi mejor amigo. Instaló cámaras de seguridad en toda la casa después del primer accidente con Margaret, cámaras que ella no conoce. El sheriff estudió el rostro del abogado. Está hablando de asesinato. Estoy hablando de comprobar todas las posibilidades. Dame 12 horas y un pequeño equipo. Déjame buscar en los caminos forestales, los que Margaret conocería por los estudios topográficos. Coleman dudó y luego asintió. Llévate a los ayudantes Harris y Chen. Pero Carter, si te equivocas, una niña seguirá muerta. Pero si tengo razón, podría seguir viva. 28 de diciembre de 2009, La Cueva. El séptimo cumpleaños de Lena llegó sin tarta ni velas, pero con algo mucho más preciado: la aceptación en la jerarquía de la manada. Los lobos habían pasado 2 días enseñándole sus leyes con paciencia y repetición. Luna le mostró qué bayas no eran venenosas, aplastando las seguras entre sus dientes y ofreciéndoselas desde su boca como una madre pájaro. Echo, joven y juguetón, le enseñó a leer huellas en la nieve. El conejo significaba presa fácil. El alce significaba peligro por sus pezuñas. El oso significaba huir. Pero fue Frost quien le dio la lección más importante. El enorme alfa la llevó a un arroyo helado. El hielo era lo suficientemente grueso como para soportar su peso. Él se quedó mirando su reflejo hasta que ella comprendió que ya no era humana. No podía serlo. Los humanos la habían rechazado. Pero aquí, en este reflejo, vio la verdad. Una criatura femenina con el pelo enmarañado y los ojos salvajes de pie, junto a un lobo lleno de cicatrices. Ambos supervivientes de la crueldad humana. Sus dedos trazaron signos en el aire. Gracias. Pero Frost no lo entendió, así que probó algo diferente. Inclinó la cabeza hacia atrás y emitió un sonido con su garganta dañada. Un gemido de ballena que expresaba dolor y gratitud a la vez. La manada respondió de inmediato, y sus voces se unieron a la de ella en una armonía que pareció remodelar sus propios huesos. Sus cuerdas vocales, silenciosas durante 6 meses, recordaron su propósito, pero olvidaron sus limitaciones humanas. El aullido que produjo no era del todo de lobo, ni del todo humano, sino algo completamente nuevo. A 20 metros de distancia, Margaret se reunía con el banquero Fitzgerald para discutir el acceso a las cuentas de David. Una vez que Lena sea declarada legalmente muerta, se necesitará un cadáver, señora Wellington, o una sentencia judicial tras un tiempo suficiente. ¿Cuánto tiempo? En los casos que involucran a niños, un mínimo de 30 días si no se encuentran los restos. Margaret sonrió. Quedaban 23 días. 30 de diciembre de 2009. Kilómetro 47. La linterna del Dr. Carter barrió el camino forestal abandonado. La nieve lo había cubierto todo, pero algo no encajaba en ese lugar. Demasiado conveniente, demasiado perfecto para deshacerse de las pruebas. Señor, gritó la ayudante Chen con voz tensa. He encontrado algo. Huellas de neumáticos conservadas bajo una rama de pino caída. Profundas marcas de un vehículo pesado que había dado un giro de 3 puntos, del mismo ancho que el Mercedes de Margaret. Carter se arrodilló junto a ellas, su mente de abogado construyendo la narrativa. Ella se detuvo aquí, dio la vuelta aquí, su luz siguió el banco de nieve. Y si yo quisiera dejar algo que no quisiera que se encontrara. Cavaron con cuidado. Arqueólogos de un posible crimen. A 1 metro de profundidad, la pala de Chen golpeó algo. No era un tejido corporal, era el abrigo azul de invierno de una niña, el que Lena llevaba puesto. No el rosa que Margaret había descrito. Dios mío, susurró Harris, mintió sobre todo.
Pero ¿dónde estaba el cuerpo? Carter se quedó de pie escaneando los árboles. Esas extrañas huellas que se alejaban del lugar del entierro eran demasiado grandes para cualquier perro. Estaban dispuestas en un patrón que sugería coordinación en lugar de movimiento aleatorio. Los lobos se la llevaron, dijo Coleman, uniéndose a ellos en la escena. Probablemente esparcieron los restos por kilómetros. Nunca encontraremos lo suficiente para demostrarlo. Un aullido interrumpió sus palabras, luego otro, luego docenas, rodeándolos en la oscuridad. El equipo de búsqueda formó un círculo defensivo, con las manos en las armas. Pero los aullidos no eran amenazantes, sonaban casi tristes. Desde los árboles, un solo lobo emergió, enorme, con cicatrices y un solo ojo. Frost se paró al borde del bosque, evaluando a estos nuevos humanos. En sus fauces llevaba algo que hizo que el corazón de Carter se detuviera. El frasco de medicamentos para las convulsiones de Lena, claramente etiquetado con su nombre y la información de la farmacia Wellington. La receta databa de una semana atrás, después de que supuestamente ella hubiera muerto. «Eso es imposible», susurró Coleman. «Los lobos no hacen eso». Frost dejó el frasco en la nieve y retrocedió 3 pasos. Mantuvo el contacto visual con Carter. El mensaje era claro. Ella está viva. Carter dio un paso adelante. «Lena, Lena, si puedes oírme, soy un amigo. Conocía a tu padre. Quiero ayudarte». El bosque estalló en movimiento. No eran lobos huyendo, sino algo que corría hacia ellos. Una pequeña figura salió disparada de entre la maleza. Sus movimientos eran más propios de un animal que de una niña, envuelta en piel de ciervo y cubierta de suciedad. Lena se detuvo justo fuera del alcance de sus luces, agachada, con los ojos reflejando el verde en la oscuridad. Estaba viva, salvaje, cambiada, pero respirando. Los ojos de Carter se llenaron de lágrimas. «Dios mío, Lena, no pasa nada. Estamos aquí para llevarte a casa». La reacción de la niña fue inmediata y violenta. Retrocedió rápidamente, emitiendo un sonido que ninguna garganta humana debería emitir. Un gruñido de advertencia perfecto del lobo. Frost y su manada se acercaron, protegiendo lo que ahora consideraban suyo. «No quiere venir», dijo Chen en voz baja. «Mírala, los está eligiendo a ellos». El enfrentamiento duró 30 segundos. Entonces Lena hizo algo inesperado. Hizo un gesto tosco, sin práctica, pero reconocible para Carter, que había visto a David hacerlo 1000 veces. «Aquí es seguro, allí es peligroso». Antes de que nadie pudiera responder, se fundió con el bosque. Los lobos la siguieron, pero Frost se quedó un momento más. Miró directamente a Carter e hizo algo que los lobos nunca hacen. Asintió una vez deliberadamente y luego desapareció. La radio de Coleman cobró vida con un crujido. Era la sede central y las noticias lo cambiaban todo. La sheriff Margaret Wellington acababa de solicitar la declaración inmediata de muerte. Tenían un juez listo para firmar. 19 de diciembre de 2009, una hora después del abandono. El frío era intenso. Lena Wellington, de 6 años, gateaba por la nieve que le cubría los brazos hasta los codos. Cada movimiento era más lento que el anterior. Las drogas del chocolate caliente de Margaret aún nublaban su mente, haciendo que el mundo blanco girara y se inclinara. Sus dedos congelados encontraron una pared rocosa, no un refugio, sino una depresión poco profunda que podría bloquear el viento. Se apretó contra la piedra, con las rodillas pegadas al pecho. La voz de papá resonaba en su memoria. «Si alguna vez te pierdes, quédate donde estás. Te encontraré. Te lo prometo». Pero papá estaba ahora bajo tierra, en una caja que Margaret no le dejaba ver. Ya no podía cumplir sus promesas. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente, no por el frío, sino por las convulsiones profundas que precedían a la hipotermia. Los guantes rosas que Margaret le había dado ya estaban rígidos por el hielo. Intentó pedir ayuda con gestos, pero no podía separar los dedos. Se habían convertido en una masa congelada, morada y negra en las puntas. «No te duermas». Papá le había advertido sobre el invierno. Dormir significaba para siempre, pero sus párpados pesaban más que las montañas. Cada parpadeo duraba más.
El dolor en sus extremidades se desvaneció hasta convertirse en entumecimiento, luego en nada, casi pacífico, como la morfina que le habían dado a papá en el hospital antes de que dejara de respirar. A través de sus ojos cerrados, vio luces, no luces de rescate, ámbar flotando en pares a través de la ventisca. Ojos que observaban, que esperaban. La muerte había venido a recogerla, igual que había recogido a papá. Pero la muerte tenía ojos ámbar, no negros. Eso parecía incorrecto, pero pensar le dolía demasiado. Su cuerpo tomó la decisión que su mente no podía tomar. Apagó los sistemas no esenciales, reuniendo la última sangre caliente alrededor de su corazón y su cerebro. Su respiración se ralentizó a 3 veces por minuto. Su pulso bajó a 20. La ciencia médica lo llamaría hipotermia profunda. Los lobos aullaban al borde del cruce. Frost llevaba 20 minutos observando. Su manada se mantenía atrás, indecisa. Le habían visto observar antes a criaturas moribundas, alces con las patas rotas, conejos atrapados en el hielo. La naturaleza exigía no interferir. Los débiles alimentaban a los fuertes. Esa era la ley. Pero la cachorra humana no estaba muriendo por la edad, por una enfermedad o por una batalla honorable. Había sido abandonada como los residuos tóxicos que los humanos tiran a los ríos. Venenosa, antinatural, incorrecta. La hembra que la había traído hasta allí había violado algo fundamental. Luna se apretó contra su costado, comunicándose a través del tacto y el olfato. Su embarazo la hacía protectora con todas las criaturas jóvenes. Había perdido 2 cachorros en trampas humanas el invierno anterior, y algo en el olor de esta niña abandonada le recordaba esa pérdida. El sufrimiento inocente causado por la crueldad humana. Echo gruñó, arañando la nieve. El cachorro de 1 año nunca había visto a un humano antes. Su curiosidad superó su cautela. ¿Por qué la cachorra no se levantaba? ¿Por qué su manada no venía a buscarla? Frost tomó su decisión no por misericordia, sino por justicia. Si los humanos podían romper la ley de la naturaleza, abandonando a sus crías, tal vez los lobos podían romperla salvándolas. Se acercó lentamente, con cada paso deliberado. Los ojos de la niña estaban ahora completamente cerrados. Su cuerpo estaba inmóvil, salvo por el leve movimiento de su pecho. Su olor le lo decía todo, sustancias químicas del miedo, hormonas de la tristeza. Pero debajo había algo más, el olor de una criatura que nunca había hecho daño a nadie, que nunca se había regocijado con el dolor ajeno. Su hocico lleno de cicatrices tocó la mejilla helada de la niña. No hubo respuesta. Empujó con más fuerza tratando de despertarla. Nada. Su piel parecía piedras de río en invierno, lisa, fría, sin vida, pero no muerta. Todavía no. La mordedura le salvó la vida. Los dientes de Frost se cerraron suavemente sobre el grueso cuello de su abrigo, levantando su cuerpo de 12 pb con la misma facilidad con la que llevaría a un cachorro recién nacido. El movimiento repentino hizo que la sangre fluyera por sus venas lentas, evitando que su ritmo cardíaco se detuviera por completo. La manada lo siguió adentrándose en el bosque, lejos de la carretera donde los humanos podrían buscar. Sus patas encontraron antiguos senderos invisibles bajo la nieve, rutas talladas por 1000 generaciones de cazadores. Se movían como fantasmas grises a través de la oscuridad blanca. El único sonido era la respiración sincronizada. La cueva no se había utilizado desde que el oso que la ocupaba murió 3 inviernos atrás. Estaba excavada profundamente en la montaña, con aislamiento natural. La cámara trasera mantenía una temperatura constante de 40 grados incluso en las peores tormentas. Los huesos de antiguas presas cubrían la entrada. Conejos, ciervos, algún que otro alce, pero la cámara más profunda estaba limpia, seca y protegida. Frost acostó a la niña sobre un lecho de agujas de pino que habían recogido los anteriores ocupantes. Ella se acurrucó inmediatamente, un reflejo de todos los seres moribundos para proteger su centro. Sus labios se habían vuelto azul oscuro. Apenas respiraba. La piel de ciervo le cubría el pecho. Luna sabía qué hacer. Había salvado cachorros congelados antes, aunque nunca a un humano.
Comenzó a lamer la cara de la niña con su lengua áspera, estimulando la circulación y forzando la sangre a volver a la superficie. Las otras hembras se unieron a ella, trabajando con sus lenguas en las manos y los pies, pacientes y minuciosas como si estuvieran acicalando a sus propias crías. Echo arrastró ramas de pino para crear aislamiento. Los machos más jóvenes trajeron pieles de presas recientes, pieles de conejo aún blandas, una piel de ciervo apenas congelada. Entendían instintivamente que el calor era vida, pero fue Frost quien más aportó. El lobo alfa hizo algo que habría hecho que los biólogos reescribieran los libros de texto. Se tumbó junto a la niña moribunda y la atrajo hacia su cuerpo, con la espalda de ella contra su pecho, su enorme cuerpo curvándose alrededor de ella como un horno viviente. Su temperatura corporal, 39 de Degex, comenzó a transferirse a través de la ropa mojada de la niña. Su espesa piel atrapaba el calor, creando un microclima de supervivencia. Luna se apretó contra el pecho de Lena, dejando a la niña entre dos calentadores vivos. Echo se acurrucó a sus pies. Toda la manada formó capas a su alrededor. 16 lobos crearon una cueva cálida y respirable dentro de otra cueva. El calor corporal combinado de todos elevó la temperatura alrededor de Lena a casi 32 degrees. Durante 3 horas mantuvieron esta posición, sin moverse cuando les daban calambres en los músculos, sin marcharse cuando les devoraba el hambre. Habían tomado una decisión que violaba todos los instintos evolutivos, salvar a la cría de una especie depredadora, y se comprometieron por completo. Alrededor de la cuarta hora, el cuerpo de Lena realizó su propio milagro. Su temperatura corporal subió 1 grado, luego 2. La sangre comenzó a fluir de nuevo hacia sus extremidades, provocándole un dolor que la hizo gemir. El sonido era tan débil, tan entrecortado, que despertó todos los instintos maternales de la manada. Luna comenzó a emitir suaves gruñidos, como canciones de cuna de lobo, mientras los demás ajustaban sus posiciones para compartir más calor. Lena abrió los ojos, desenfocados y confusos. Debería haber gritado. Cualquier niño rodeado de depredadores lo habría hecho, pero algo en ella reconoció lo que habían hecho. Estos monstruos con dientes como cuchillos habían decidido salvarla cuando los de su propia especie habían decidido matarla. Su mano helada, apenas funcional, se extendió y tocó el hocico lleno de cicatrices de Frost. Él no se apartó. En cambio, exhaló un aliento cálido sobre su palma. Y en ese momento se firmó un contrato sin palabras. Ahora ella formaba parte de la manada. Fuera lo que eso significara, fuera lo que eso requiriera, ella les pertenecía y ellos a ella. 20 de diciembre de 2009. Amanecer. Margaret se asomó a la ventana de su dormitorio y observó cómo el sol pintaba las montañas de oro. En algún lugar allá afuera, el cuerpo de Lena se estaba congelando, convirtiéndose en parte del paisaje. Para la primavera, solo quedarían huesos dispersos, imposibles de identificar y rastrear. Levantó su café, italiano tostado, que costaba $200 el kilo, y sonrió. Los equipos de búsqueda se pondrían en marcha pronto, dirigiéndose en la dirección equivocada. Ella interpretaría a la perfección el papel de madre afligida. En un mes, sería rica. En un año vendería esta prisión en la montaña y se mudaría a Miami. Su teléfono vibró. Era el Dr. Carter otra vez. Dejó que saltara el buzón de voz. Margaret, necesito hablar contigo sobre la planificación patrimonial de David. Hay algunos documentos que requieren atención inmediata. Documentos que David archivó por separado. Por favor, llámeme. Borró el mensaje. Lo que David hubiera ocultado no importaría una vez que Lena fuera declarada muerta. La desaparición del heredero principal significaba que todo pasaba a manos del tutor superviviente. Sencillo, limpio, legal. Afuera, un lobo aulló largo, triste, diferente de alguna manera. Margaret no entendía el lenguaje de los lobos. Si lo hubiera entendido, habría reconocido lo que era. Un anuncio de nacimiento. La manada acababa de adoptar a un nuevo miembro. En la actualidad, diciembre de 2024. Elige.
La palabra flotaba en el aire helado como una navaja. Margaret miró fijamente a la mujer salvaje que una vez había sido su hijastra, incapaz de procesar lo imposible. 15 años de mentiras cuidadosamente construidas se desmoronaron al ver esos ojos verdes. Los ojos de David aún vivos, aún observando, aún sabiendo. Deberías estar muerta, susurró Margaret, con su abrigo Hermes de repente insuficiente contra un frío que no tenía nada que ver con el clima. Lena ladeó la cabeza, estudiando a Margaret como Frost la había estudiado una vez, como un depredador, evaluando algo que podría ser una presa o podría no ser nada en absoluto. Sus dedos llenos de cicatrices se movían con signos fluidos que Margaret nunca se había molestado en aprender. Pero los lobos lo entendían, siempre lo entendían. Echo, joven y ansioso por complacer a la hija elegida de su alfa, comenzó a moverse. El lobo gris rodeó a Margaret, bajando el cuerpo, metiendo el rabo entre las patas y echando los ojos hacia atrás con un miedo exagerado. Se encogió, gimiendo y arañando el suelo. Luego se tumbó, haciéndose el muerto en la nieve, con la lengua dramáticamente fuera. ¿Qué está haciendo? Grant mantuvo el rifle en alto, pero le temblaban las manos. Shane fue el primero en entenderlo. Su experiencia militar incluía entrenamiento en la unidad K9 y había visto a perros recrear traumas antes. Es Cristo. Nos está mostrando algo. El rifle se le resbaló de los dedos. Señora Wellington, nos está mostrando lo que usted hizo. Echo continuó con su actuación. Luchó por levantarse, tropezando y cayendo de nuevo. Sus movimientos se hicieron más pequeños, más débiles, hasta que se acurrucó en una bola apretada. Los otros lobos observaban, algunos gimiendo suavemente ante el espectáculo. Entonces Luna se acercó, simulando el rescate, levantándolo por el cuello y alejándolo de donde estaba Margaret. Dejaste que una niña de 6 años muriera congelada, dijo Shane con voz quebrada por el disgusto. Una niña muda que ni siquiera podía pedir ayuda. Margaret buscó con la mano la pistola que llevaba escondida en el bolsillo del abrigo. No lo entiendes, ella ya no es humana. Mírala, es un animal, una amenaza. Lena se movió, no rápidamente, ni de forma amenazante, sino con la fluida elegancia de alguien que ha aprendido a cazar en absoluto silencio. Caminó entre los lobos, con sus pies descalzos encontrando apoyo en el hielo, algo que debería haber sido imposible. Cada lobo por el que pasaba bajaba la cabeza, no en señal de sumisión, sino de reconocimiento. Tocó a cada uno de ellos, acariciando con los dedos sus cabezas llenas de cicatrices y sus orejas desgarradas por la batalla. 16 lobos en el círculo interior, cada caricia un saludo familiar. Storm faltaba, con media oreja menos por culpa de una trampa. River, con 3 cachorros a su lado a pesar del peligro. Shadow, joven, nervioso, pegándose a Lena en busca de seguridad. Boulder, enorme, viejo, moviéndose con rigidez por la artritis, pero aún haciendo guardia. Y Frost, el antiguo alfa, que siempre se colocaba entre Lena y las armas. Vienen más. La voz de Grant se elevó por el miedo. Había estado contando los cañones en la oscuridad. Dios, debe de haber unos 300 ahí fuera. El helicóptero de Tucker rugía sobre sus cabezas, con el foco barriendo la escena. Su voz crepitaba por la radio. Margaret había caído. Control de fauna salvaje al equipo de tierra. No intervengan. Repito, no intervengan. Veo una gran congregación de manadas. Pido refuerzos federales. Margaret agarró la radio con la mano libre. No. Los ha infectado con algo. Hay que sacrificarlos a todos. Señora, la rabia no funciona así. La garganta marcada de Lena se convulsionó, produciendo un sonido que lo atravesó todo. Un silbido tan puro y agudo que parecía perforar directamente el cerebro. Todos los lobos se callaron. Incluso el viento pareció detenerse. Ella hizo una seña compleja. Sus manos se movían siguiendo patrones que incorporaban tanto el lenguaje de signos americano como algo más. Algo aprendido tras 15 años observando cómo las orejas y las colas comunicaban el estado de ánimo y el significado. Luego señaló a Margaret e hizo un gesto que no necesitaba traducción. Se pasó los dedos por la garganta.
Ella me está amenazando. Margaret sacó la pistola, una Glock con empuñadura de nácar que David le había comprado para protegerse antes de su sospechoso accidente. Todos vieron que ella está amenazando mi vida, pero Shane había visto algo diferente. No, ella nos está contando lo que le hiciste. La apartaste de su vida. Mataste a quien se suponía que debía ser. La temperatura bajaba rápidamente. La puesta de sol pintaba la nieve de color rojo anaranjado, haciendo que la sangre en el hocico de Frost, de una casa anterior, pareciera negra. En 20 minutos estaría completamente oscuro. Ningún helicóptero volaría sobre estas montañas por la noche. Demasiadas corrientes descendentes. Demasiado riesgo. Estarían solos con cientos de lobos y una chica que había olvidado cómo ser humana, pero recordaba cómo odiar. El tesoro. Margaret jugó su última carta, con voz desesperada. La mina de oro de tu padre. La verdadera, no las concesiones agotadas que vendió. Sé dónde está. 3 millones en oro en bruto. Esperando. Puedo hacerte rica. Por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento, Lena sonrió. Era la expresión más aterradora que Margaret había visto jamás. No porque fuera cruel, sino porque era compasiva. El tipo de sonrisa que le darías a un niño que no entiende que ya está hackeado desde hace 6 jugadas. Lena caminó hasta un lugar específico, en el claro, y apartó la nieve con el pie descalzo. Debajo había una marca de metal, una estaca de concesión minera. Pateó otro lugar a 3 metros de distancia. Otra estaca, otra patada, otra estaca. Todo el valle ya estaba concesionado. Lo había estado durante años. Las estacas tenían menos de 15 años. Alguien había estado manteniendo las concesiones, presentando los documentos, manteniendo los derechos activos. No, Margaret exhaló, comprendiendo, inundando su rostro. No puedes. Estás muerta. Legalmente muerta. No puedes poseer propiedades si estás... Lena metió la mano entre las pieles que la envolvían y sacó una tarjeta plastificada, incluso desde la distancia. Su carácter oficial era evidente. El sello de Montana, el formato distintivo de un documento de identidad estatal. Pero el nombre que figuraba en ella hizo que a Margaret le temblase las rodillas. Luna Wellington, no Lena. Luna, una nueva identidad, creada legalmente, con toda la documentación. ¿Cómo? La voz de Margaret se quebró. Del árbol emergió un anciano. El doctor Carter, Carter, el abogado de David, ahora 15 años mayor, pero aún con la mirada aguda. Ahora caminaba con un bastón, pero su voz tenía la misma autoridad que había tenido en los tribunales durante 40 años. Hola, Margaret. Se situó junto a Lena Luna, que sobresalía por encima de su encorvada figura. ¿De verdad pensabas que te iba a dejar salirse con la tuya? Llevo 15 años documentándolo todo. Cada firma falsificada, cada soborno, cada venta de terrenos que violaba las disposiciones fiduciarias de David. La ayudaste, la escondiste. Ayudé a crear una identidad legal para una niña que necesitaba protección. Luna Wellington es mi hija adoptiva legal desde 2010. Heredó los bienes de su abuelo adoptivo cuando éste falleció, incluidos estos derechos mineros que has estado intentando robar. Margaret levantó la Glock y apuntó a Lena. Sigue siendo salvaje, sigue siendo peligrosa. Tengo derecho a defenderme. ¿De qué? Preguntó Carter con calma. De una joven que está en su propia tierra, rodeada de testigos, mientras tú entras sin permiso con hombres armados. Los lobos comenzaron a acercarse, cerrando el círculo, sin atacar, solo reduciendo el espacio, haciendo que los humanos se agruparan. Grant y Shane estaban espalda con espalda, pero habían bajado las armas. Entendían quién era el verdadero depredador allí. No puedes probar nada de lo que pasó esa noche, sisió Margaret. Han pasado 15 años. No hay pruebas. Lena volvió a mover las manos, haciendo señas a Carter. Él sonrió, traduciendo. Ella dice que Frost lo recuerda. Él estaba allí, lo vio todo. El viejo abogado sacó su teléfono y le mostró la pantalla a Margaret. Y también las cámaras ocultas de David en tu coche. Las que nunca encontraste.
las que se subieron a un servidor en la nube que no sabías que existía. En la pantalla, granulada pero clara, Margaret arrastraba a un niño inconsciente de un Mercedes. La fecha, la ubicación, todo. La mano de Margaret, que sostenía el arma, comenzó a temblar violentamente. Eso no es admisible. Un gruñido justo detrás de ella interrumpió sus palabras. Se giró y se encontró con una loba anciana que no había visto. Sus ojos amarillos se nublaron con la edad. Luna, la loba que había salvado la vida de Lena aquella primera noche. Ahora casi demasiado vieja para cazar, pero aún protectora con su cachorro adoptivo. La loba se abalanzó hacia adelante y Margaret disparó. La bala nunca alcanzó a Luna. Frost, anciano y artrítico, se movió más rápido de lo que la física debería haber permitido. El enorme cuerpo del alfa interceptó el disparo destinado a su compañera. El impacto lo hizo girar de lado en la nieve. La sangre manchó su pelaje negro plateado, pero se mantuvo en pie. Sus ojos amarillos se fijaron en Margaret con una inteligencia que trascendía las especies. El mundo de Lena se hizo añicos. 15 años antes, a los 7 años, la primera vez que Lena mató, lloró durante 3 horas. El conejo era viejo, más lento que los demás. Su pelaje blanco invernal estaba manchado por la edad. Frost lo había acorralado hacia ella para enseñarle. La manada formó un círculo, como maestros pacientes esperando a que su extraña alumna comprendiera. Ella había utilizado una piedra. Rápido, sangriento, necesario. La sangre del conejo en sus manos le hizo sentir como si rompiera el último hilo que la unía al mundo de Margaret, de manteles blancos y buenos modales. Pero su estómago, vacío desde hacía 2 días, le exigía que eligiera la supervivencia por encima de los sentimientos. Luna le enseñó a despellejarlo con piedras afiladas, a separar la carne de los órganos. Los lobos comieron primero, como exigía la jerarquía de la manada, pero le dejaron la carne tierna del vientre, la más fácil de masticar para los dientes humanos. Se atragantó con el primer bocado. El sabor metálico de la carne cruda era extraño en su lengua. Frost se sentó a su lado durante todo el proceso. Su presencia decía lo que las palabras no podían. Así es la vida. Esto es lo que hacemos. Ahora eres una de los nuestros. En primavera, ya era capaz de rastrear conejos a través de la nieve derretida. En verano, ya sabía qué plantas complementaban la carne y qué setas significaban la muerte. Su cuerpo se adaptó más rápido de lo que cualquier texto médico consideraría posible. Su sistema digestivo aprendió a procesar la carne cruda. Su sistema inmunológico se fortaleció contra los parásitos que deberían haberla matado. El doctor Carter la visitaba en secreto una vez al mes y dejaba antibióticos y medicamentos para las convulsiones en un lugar designado. Nunca vio a Lena directamente. Frost no lo permitía, pero sabía que ella vivía. Los frascos de pastillas siempre volvían vacíos, marcados con pequeñas marcas de dientes que ya no eran del todo humanas. 10 años. El oso pardo. El oso llegó durante la temporada del salmón, cuando la manada se dispersó a lo largo del río. 800 libras de furia territorial, enfurecido porque los lobos se atrevían a pescar en su territorio, cargó directamente contra Lena, que se quedó paralizada con el agua hasta las rodillas. Un salmón medio devorado cayó de sus dedos ensangrentados, y el impacto de Frost derribó al oso hacia un lado, con los dientes clavados en su garganta. Pero los osos pardos están hechos para la guerra. Una enorme pata barrió la cara de Frost. Las garras desgarraron su ojo izquierdo y le arrancaron la carne hasta el hueso. El aullido agonizante del lobo hizo que toda la manada acudiera corriendo, pero el oso ya se había centrado de nuevo en una presa más fácil. La pequeña y extraña cría que olía mal. Lena hizo entonces algo que ni ella misma entendía. Gritó, no por miedo sino por furia. El sonido que salió de su garganta llena de cicatrices no era ni humano ni de lobo, sino algo primitivo que precedía a ambos. Era el sonido de la rabia de todos los niños abandonados expresada con voz, y detuvo al oso pardo en plena carga. La manada atacó como una sola unidad, 16 lobos moviéndose en perfecta coordinación, lesionando al oso y agotándolo. Pero fue Lena quien acabó con él, utilizando una rama rota a modo de lanza
y encontrando el punto débil bajo su mandíbula que Frost había dejado al descubierto con su sacrificio. Pasó 3 días limpiando el ojo destrozado de Frost, utilizando agua del río y musgo, y cantando las canciones de cuna sin letra que Luna le había enseñado. La infección casi lo mata. Ella permaneció despierta durante 72 horas, obligándolo a beber agua y alejando las moscas de la herida. Cuando finalmente le bajó la fiebre y su único ojo se fijó en el rostro de ella, le lamió las lágrimas con infinita delicadeza. El tejido cicatricial que se formó lo dejó medio ciego, pero de alguna manera más magnífico. La marca de un guerrero, ganada defendiendo a su familia. A los 13 años, la pierna rota. Los tramperos se habían instalado en el territorio, colocando trampas de acero a lo largo de los senderos de caza. Frost, que enseñaba a los lobos más jóvenes a cazar alces, pisó una directamente. El crujido del hueso roto resonó en el bosque como un disparo. Lena lo encontró 3 horas más tarde. La manada rodeaba a su alfa caído, lamentando su pérdida. Su pata trasera izquierda estaba destrozada, con el hueso blanco visible a través del músculo desgarrado. En la naturaleza, eso significaba la muerte. Los lobos no podían sobrevivir sin correr. Pero Lena no era completamente loba. Usó sus dientes para morder la cadena de la trampa y liberarlo del ancla. Luego, utilizó las habilidades que había aprendido al ver al Dr. Carter curarle el brazo roto años atrás, en T. Margaret. Antes de que todo se oscureciera, alineó los huesos. Las ramas rectas se convirtieron en férulas. Las tiras de su propia ropa. Los últimos restos de su pasado humano se convirtieron en vendajes. La manada ayudó a llevar a Frost a la cueva, pero fue Lena quien lo mantuvo con vida durante las 6 semanas de curación. Cazaba para él, trayéndole conejos que mataba con sus propias manos. Le limpiaba las heridas, le cambiaba las férulas, le obligaba a quedarse quieto cuando su instinto le pedía correr. Le cantaba, no con palabras, sino con tonos. Frecuencias que parecían resonar en sus huesos, manteniéndolo tranquilo incluso en los momentos de mayor dolor. Cuando finalmente se puso de pie, cuando dio sus primeros pasos vacilantes con la pierna curada, toda la manada huyó de alegría. Pero Frost solo tenía ojos para Lena, golpeando su enorme cabeza contra su pecho en un gesto que entre los lobos significaba una cosa. Eres mi igual. 16 años, el beta. El alce era enorme, un macho en su mejor momento. 540 kilos de músculos y cuernos. La manada lo había estado rastreando durante 3 días, agotándolo. Pero la caza requería precisión. Un movimiento en falso significaba cuernos clavados o pezuñas aplastantes. Frost ya era demasiado viejo para liderar la carga. Su ojo dañado, su pata reconstruida. Lo habían ralentizado. La manada necesitaba un nuevo líder de caza, y para sorpresa de todos, incluida ella misma, miraron a Lena. Ella lo entendió. Podía pensar como presa y depredador al mismo tiempo. Su cerebro humano podía trazar estrategias, mientras que su cuerpo entrenado de loba podía ejecutarlas. Colocó a cada miembro de la manada con señales manuales. Habían aprendido a leer la tormenta en el flanco izquierdo. River y sus crías de 1 año empujaban desde atrás, haciendo eco como distracción. La caza se desarrolló como una poesía violenta. Lena corrió junto a los lobos, sus pies encontrando apoyo en un terreno que habría supuesto un reto incluso para las cabras montesas. Cuando llegó el momento, cuando el alce tropezó en las piedras del río, dio la señal con un silbido que atravesó el caos. La manada lo derribó en segundos, de forma limpia, eficiente y misericordiosa. Esa noche, por primera vez, Lena comió antes que los alfas. Luna y Frost observaban con algo que parecía orgullo mientras su extraña hija adoptiva ocupaba su lugar como beta, segunda al mando y primera en la casa. A los 18 años, el incendio forestal. Un rayo cayó sobre un pino seco en agosto y la montaña se convirtió en un infierno. La manada se dispersó, impulsada por el instinto hacia el agua. Pero la última camada de Luna, 3 cachorros de solo unas semanas,
Estaba escondida en una madriguera que ahora se encontraba directamente en el camino del fuego. Luna corrió a buscarlos, pero el humo y el calor la hicieron retroceder. Sus aullidos de angustia atravesaron el rugido de las llamas. Lena no dudó. Había aprendido a amar como un lobo, sin reservas. Esos cachorros eran su familia. Se envolvió la cara con musgo húmedo, creando un filtro primitivo, y se sumergió en el humo. La madriguera era un horno. Los cachorros se acurrucaban en el rincón más profundo, gimiendo de terror. Agarró a uno con los dientes, tal y como le había enseñado Luna, y corrió. En el segundo viaje, sus pulmones gritaban por aire limpio. En el tercero, su pelo se incendió y se revolcó en la tierra para apagarlo. El cachorro seguía agarrado entre sus mandíbulas. Cuando salió con el último cachorro, con el pelaje chamuscado y la piel ampollada, toda la manada la estaba esperando. Luna se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. Sí, los lobos pueden llorar, y las lágrimas brotaban de sus ojos amarillos. Cogió a sus hijos salvados uno por uno, y luego hizo algo sin precedentes en la jerarquía de los lobos. Se inclinó. La hembra alfa se inclinó ante la chica humana que se había convertido en algo más. 21 años. Esta mañana, Lena se despertó en la oscuridad previa al amanecer con la nariz de Frost contra su mejilla. Su único ojo transmitía urgencia. Se avecinaba un peligro. No el peligro aleatorio de los osos o las tormentas, sino el peligro deliberado que solo los humanos traían consigo. Había soñado con este momento durante 15 años. A veces imaginaba a Margaret encontrándola y terminando lo que había empezado. A veces se imaginaba a sí misma buscando venganza, llevando a su manada a la puerta de Margaret. Pero Frost le había enseñado a ser paciente. El bosque recuerda. Su presencia constante parecía decir, la justicia llega a quienes esperan. Ella apoyó la frente contra su hocico lleno de cicatrices, respirando su olor, a pino y sangre, y vejez y hogar. Fuera lo que sucediera hoy, lo afrontarían juntos. Alfa y Beta, padre e hija en todos los sentidos que importaban. Te quiero, le dijo con señas contra su pelaje, sabiendo que él no entendía las palabras, pero sí el sentimiento que había detrás de ellas. Su respuesta fue un suave soplo de aire cálido contra su garganta marcada por cicatrices. La misma bendición que le había dado aquella primera noche, cuando ella estaba enferma y moribunda. Tú eres la manada es para siempre. La sangre se extendía bajo el cuerpo de Frost, convirtiendo la nieve inmaculada en un charco carmesí. La bala había entrado justo debajo del omóplato, sin alcanzar el corazón, pero desgarrando el tejido pulmonar. Cada respiración burbujeaba roja por la herida. Las manos de Lena se movían frenéticamente, presionando contra el agujero, tratando de detener el flujo. Abrió la boca y por segunda vez en 15 años su voz salió. No, él no, por favor. El bosque contuvo la respiración mientras la sangre se filtraba en la antigua tierra. Durante 15 años, Margaret Wellington había vivido tras una máscara de dolor, la trágica madrastra que perdió a su marido y a su hija con pocos meses de diferencia. Había asistido a galas benéficas, había hecho donaciones a hospitales infantiles e incluso había patrocinado una beca conmemorativa anual en nombre de Lena. La comunidad la había envuelto en simpatía, sin sospechar que estaban consolando a una posible asesina de niños. Pero el doctor Carter había sospechado y había pasado 15 años reuniendo pruebas, protegiendo a una chica salvaje que firmó su testimonio en Wolf House, documentando cada firma falsificada y cada venta fraudulenta. Había arriesgado su carrera, su reputación y potencialmente su vida para sacar a la luz una verdad que todos los demás habían aceptado como una tragedia. Las imágenes de seguridad de la cámara oculta de David, subidas a un servidor en la nube que Margaret nunca supo que existía, capturaron todo. A Coco drogada, el abandono calculado, el Mercedes alejándose mientras una niña de 6 años yacía moribunda en la nieve. La paranoia de un hombre sobre su esposa se había convertido en la salvación de su hija, incluso desde más allá de la tumba. ¿Cuántos de nosotros habríamos visto las señales que vio el Dr. Carter? ¿Habríamos cuestionado las lágrimas de una viuda afligida?
¿Habríamos pasado 15 años visitando en secreto puntos de entrega en el desierto, dejando medicamentos para una niña que había elegido a los lobos en lugar de a los humanos porque estos habían demostrado ser más salvajes? Y lo más importante, si sospechases que alguien de tu comunidad ha intentado algo tan atroz, pero esa persona fuera rica, tuviera contactos y fuera respetada, ¿tendrías el valor de buscar la verdad? ¿O, como todos los demás en la ciudad de Lena, aceptarías la cómoda mentira en lugar de enfrentarte a la incómoda verdad? ¿Qué habrías hecho en la situación del Dr. Carter?